Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que se unen con nosotros a partir de este momento en la entrevista que le ofrecemos regularmente los martes y los jueves y ahora también los miércoles, pero especialmente los miércoles hablamos acerca de pues, temas relacionados con el Tecnológico de Costa Rica. Yo soy Gustavo Delgado, hoy tenemos como invitada a Eugenia Aguirre, quien es investigadora del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, además de la presidente del, perdón, del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y la propuesta que le hicimos a Eugenia, a quien agradecemos muchísimo, es para hablar un poco acerca de la coyuntura política nacional. Eugenia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo, y un cariñoso saludo a la audiencia en esta mañana un poco nublada también. Sí, sí, pero no hay días malos, no hay días feos, los días No, los hace uno, ¿verdad que sí? así es. Bueno, quisiera que iniciáramos, Eugenia, hablando acerca del actual gobierno, ¿verdad? De acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, que es también una institución adscrita a la Universidad de Costa Rica, en su última encuesta, pues revela un dato pues bastante fuerte con respecto a la popularidad del gobierno y específicamente del presidente Carlos Alvarado. Y se indica que 2 de cada 3 personas, es decir, un 65% de las personas encuestadas, tiene una opinión, no, perdón, 1 de cada 5 personas, es decir, un 20%, solamente un 20%, tiene una calificación positiva acerca del actual gobierno, Eugenia. Sí, bueno, el CIEP de la Universidad de Costa Rica le lleva el pulso a la popularidad del gobierno del presidente hace algún tiempo considerable ya. Eso nos permite llegar a algunas conclusiones. Este año, este año ha sido muy particular, pero primero quiero hablar un poquito de recordarnos, traernos a la memoria un dato fundamental. Este gobierno es uno de los gobiernos que no tuvo esa llamada luna de miel después de que ingresó al gobierno. Se le llama luna de miel a un periodo alto de popularidad que es como una especie de resabio sobrante o un poquito que nos queda ahí como una popularidad de la campaña electoral, ¿verdad? Este gobierno no tuvo ese periodo y si ustedes recuerdan, antes de la llegada de la pandemia a Costa Rica, antes de marzo, estaba inmiscuido en un caso muy complejo, que es todo el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que le costó el recambio de figuras sustantivas hasta en el despacho más íntimo del presidente, ¿verdad? El COVID viene a cambiarlo un poco, viene a cambiarlo sustantivamente, le da un golpe de confianza, un espaldarazo a la gestión del gobierno, en el sentido de que estábamos, y el CIEP también lo ha detallado, en una especie de visión de túnel. Estábamos todos muy concentrados en salir bien del tema de la pandemia y en esa visión de túnel se desarrolla todo un fenómeno bastante estudiado de los años 70, que es que en periodos de crisis todos estamos alrededor de la bandera. Así se le llama el fenómeno en inglés, el rally alrededor de la bandera. Y este rally también tuvo un periodo de agotamiento que viene dado que por una serie de hechos que podemos conversar más adelante y lo pone nuevamente en un estado, podríamos decir, previo a la gestión de la pandemia. El presidente no logra capitalizar esa gestión inicial de la crisis sanitaria y más bien vuelve a caer a los niveles normales e inclusive inferiores de su popularidad. Entonces ahí podemos valorar estas perspectivas y por supuesto sumarle que este gobierno también ha tenido una dificultad sustantiva muy compleja de conformar cuadros de gobierno que puedan sostener agendas tan complejas como en este momento puede ser la agenda económica. Ok, quisiera nada más hacer una aclaración porque yo confundí el dato y quisiera que sí quedara bien claro que las opiniones positivas sobre la labor del presidente se desplomaron, dice el periódico La Nación, de pasar de un 65% a un 26%. O sea, la gente que en este momento aprueba el gobierno son 26 de cada 100 personas. Pero los criterios negativos se subió de un 20% a un 50%, es decir, la mitad de la población considera
negativamente, tiene una opinión negativa con respecto a la administración del presidente Carlos Alvarado. No tengo el dato de cómo será el asunto con respecto al rendimiento o la opinión que tiene la gente sobre la Asamblea Legislativa, pero tradicionalmente también la opinión de los costarricenses es negativa prácticamente que hacia todo lo que huela a política, Eugenia. Y sobre eso quisiera consultarle, porque si aquí vamos a hablar de la coyuntura política actual, ¿qué tanto incide ya ese estereotipo que tenemos relacionado con lo que es política en general? Todo lo que huele a política huele a corrupción, huele a inutilidad, a ineficacia, ¿verdad? O sea, la gente está, no puedo hablar de toda, pero un número importante de costarricenses están alejados de cualquier cosa que, como indicaba, huele a política. Sí, bueno, eso tenemos que revisarlo con lupa, ¿verdad? Porque frente a esa afirmación, digamos, de que la gente no, tal vez en periodos no electorales, no se quiere acercar a las causas políticas, también han habido movimientos que son típicos de un involucramiento cívico fundamental. Un ejemplo son las manifestaciones que tuvimos este año. Las Claro, personas. Eugenia, perdón que le interrumpa ahí, pero ahí estamos de acuerdo, porque todas estas son manifestaciones que se entienden en la esfera de la política, pero los organizadores tienden a alejarse de ese concepto, ¿verdad? Dicen, son movimientos ciudadanos, no es nada político. Voy a poner el ejemplo de Rescate Nacional. Rescate Nacional inmediatamente sale aclarando, nosotros no somos un partido político, no tenemos intenciones de presentar candidaturas o inscribir el partido de cara a la campaña 2022. También hay una resistencia de ciertos sectores a reconocerse o a autorreconocerse como políticos, como movimientos políticos. Perdón. Sí, no, tranquilo, y particularmente en esta coyuntura, quisiera, o sea, porque también hay que poner en perspectiva muchísimas cosas a propósito del tema de las manifestaciones que planteas. Em, estamos hablando de un momento económico sumamente complejo para muchísimas familias que además hoy o en este momento que vos y yo estamos conversando, además sufre los embates de la naturaleza y la política, dependiendo de cómo la definamos o desde dónde nos acerquemos, uno podría entender que las personas estén más preocupadas por el día a día, por el futuro, por resolver su situación, ¿verdad? Y no necesariamente en ese espíritu de confianza en la política que se de alguna manera renueva o se recupera en procesos electorales. En este momento, digamos, este es un tema que muchísimos politólogos en este país estudian con más profundidad, que es todo el tema de cultura política y cómo ha venido cambiando en el país a propósito de los casos más recientes de corrupción y otra serie de hechos que hablan de esta crisis de representación o de legitimidad. Usted realmente se siente representado o representada por las autoridades que están tomando las decisiones, ¿verdad? Entonces, estos puntos, lo que hemos vivido este año, y vuelvo a las manifestaciones, a propósito de las propuestas ante el Fondo Monetario Internacional del mes de septiembre-octubre, nos recuerdan que los canales formales a través de los que la política debería resolver, que uno de ellos es la Asamblea Legislativa, que tiene que ser aquel espacio donde confluyen los intereses legítimos de la población, en sus representantes y representados están ampliamente deslegitimados y pues generan una desconfianza sustantiva. La Asamblea ha tenido, y junto con los partidos políticos, que también tienen su respectiva crisis, tienen también un ranking muy bajo en las calificaciones que el CIEP sustantivamente ha consultado a la ciudadanía. A mí me parece que aquí, en términos muy generales de la población, se tiende a confundir lo que es Estado con gobierno. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento? Bueno, vivimos una situación donde el Estado tiene que responder a una pandemia sanitaria y a una pandemia económica, ¿verdad? Y se pone a prueba el Estado costarricense en una crisis de este tipo y se pone a prueba a todos los estados, pero vamos a hablar de Costa Rica. Y cuando uno ve que tenemos estos problemas que son estructurales, ¿verdad? También todo el tema de gasto público, todo el tema de ver cómo saneamos las finanzas del Estado, el dedo se va directo, el dedo acusador hacia gobierno, hacia las figuras de gobierno, principalmente hacia el presidente Carlos Alvarado. Entonces, tenemos ese problema que los gobiernos terminan heredando
y arrastrando todo lo malo que ha venido sucediendo o lo no bueno que ha venido sucediendo de décadas atrás. Eugenia, eso es algo muy difícil de sobrellevar. No, definitivamente la labor de gobernar, nadie ha dicho que haya sido sencilla, hay que hacer esa división y voy a aprovechar para hablar de dos cosas que tal vez a veces se nos confunden y que vos las pones muy en claro. Hay una cuestión que es la gobernabilidad. Hay quienes han llamado erróneamente que esto es una crisis de gobernabilidad. Ujú. La gobernabilidad es un concepto que refiere a los procesos de toma de decisiones formales, a las instancias formales que tienen que tomar decisiones. Las decisiones respecto a la pandemia no se han dejado de tomar. Las instituciones que tienen que resolver respecto a otros asuntos como las emergencias climáticas o de salud no han dejado de resolver. Esto tiene que ver con el relacionamiento entre los poderes formales, entre lo que conocemos como el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y cada uno en sus ramas a lo interno. Luego tenemos este concepto que es el que nos da una noción más clara de qué es lo que estamos viviendo en este momento, que es la gobernanza. La gobernanza es entender que para que la gobernabilidad se dé, para que podamos salir adelante en la gestión de los asuntos públicos, no necesitamos solo de los actores formales, los poderes del Estado, sino que necesitamos sumar a los sindicatos, a las universidades, a las municipalidades, bueno, estos ya son más formales, necesitamos sumar a las organizaciones de sociedad civil, necesitamos tender confianza entre los distintos actores que conviven en torno al sistema. Entonces, en este gobierno le ha costado muchísimo tejer un ambiente de gobernanza con la ciudadanía, con representaciones que no sean más allá de lo formal. Es que yo no sé Entonces, si será, es es más por que, ese lado. Eugenia, es que yo creo que ahora gobernar es más complicado que antes. No sé, pero antes era ponerse de acuerdo dos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, un gobierno que tenía que coordinar con la Asamblea y tal vez uno que otro sindicato. Y se terminó el asunto. Ahora nos damos cuenta de que por un lado saltan las cámaras, por otro lado saltan los sindicatos, por otro lado salta otro grupo ciudadano que no conocíamos y que se organizó de un pronto a otro. Tengo que negociar con yo no sé cuántas fracciones en la Asamblea Legislativa. Creo un gobierno de, entre comillas, unidad nacional, pero que piensan diferente entre sí, ¿verdad? Y entonces sale un ministro diciendo una cosa y sale la posición de casa presidencial diciendo otra totalmente diferente. Y entonces los periodistas nos preguntamos a quién le tenemos que hacer caso, o sea, quién es el que está aquí liderando el tema de gobierno. Y entonces me parece que se ha vuelto más complicado. Ahora tenemos dos mesas de diálogo, dos espacios de diálogo, una convocada por Casa Presidencial y por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, otra por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Y entonces hay quienes dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué todo este montón de gente está aquí metida si aquí el que debería estar tomando decisiones es el Ejecutivo y el Legislativo? Pero es que ya así no funciona la toma de decisiones en este país y la resolución de los desafíos más grandes que tiene Costa Rica. Es más complicado Bueno, gobernar ahora. si planteas un tema amplio, digamos, y lo problematizas muy bien, acá vamos a ver, yo quisiera puntualizar algunas cosas. Efectivamente, se puede decir que es más complejo gobernar, pero tiene que ver con el hecho de que reconocemos que tampoco se trata de que el gobierno gobierne, valga la redundancia, a puertas cerradas, ¿verdad? Sino que Por tiene que supuesto. establecer relaciones con actores formales, informales y de otro tipo para efectos de lograr sus objetivos. Posteriormente tenemos una valoración sobre el hecho de que las instancias formales de representación, que como te decía antes es la Asamblea Legislativa fundamentalmente, no está canalizando esas demandas o esos intereses que en la teoría debe formalmente agrupar o aglutinar para la toma de decisiones. Entonces se crean o se generan otras también instancias de representación. Y pues tenemos también un tema clave que es que la situación del país amerita que el gobierno tome decisiones, pero como te digo, no solo, ¿verdad? Las decisiones que se tienen que tomar en el plano de lo económico, al menos, yo no soy economista, pero alguna claridad he tenido leído
respecto a las decisiones que vamos a tener que tomar y los sacrificios que vamos a tener que hacer para recuperar la situación económica que veníamos arrastrando, que no es nueva, y que la pandemia vino a efectos de profundizar, ¿verdad? Entonces, no hay que tampoco caer como en la lógica de que un gobierno puede resolver todo, un gobierno tiene un capital político y una capacidad, un momentum, confluyen una serie de variables, como vos también lo decías, por ejemplo, el gabinete. Nosotros desde el Observatorio de la Política Nacional venimos planteando que al inicio no solo había una cordialidad, al menos al interno de la Asamblea Legislativa, sino que esta unidad nacional tenía funcionalidad, digamos, que este gobierno, que de alguna manera era una unidad tripartita, así la hemos denominado, entre la Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y Liberación Nacional, llevó adelante ciertos resultados, sobre todo en el plano de lo legislativo, que se ha venido desvaneciendo y cuyo discurso se ha venido, por decirlo de alguna manera, obviando o saliendo de escena, ¿verdad? Ya el gobierno no es el mismo. De hecho, si volvemos a marzo del 2020, es un gobierno distinto, es un gobierno que además ha estado recurriendo más a figuras técnicas y buscando entre filas no solo de su partido político, sino ha seguido buscando quienes gustan comprometerse en una situación también tan compleja. Además, el reto presupuestario, el reto de generar soluciones a una crisis sanitaria que todavía existe, aunque la dejemos de hablar o dejen de existir estas conferencias de prensa, ha requerido una gestión de los asuntos públicos en crisis económica que ha puesto a todos los actores en aprietos, digamos, en torno a quién vamos a sacarle para poner en esta otra bolsita, digamos, como también a veces pasa en los presupuestos familiares, aunque la comparación no sea la más acertada. A mí me parece, Eugenia, yo no sé qué pensará usted sobre esto, pero que aquí, si aquí tenemos una crisis, la crisis es de liderazgos y no la asumimos únicamente desde la cabeza del país, que es la presidencia de la República, sino que tenemos una crisis de liderazgos en todos los ámbitos, ¿verdad? Tenemos una ausencia de referentes y de líderes que nos estén indicando, que nos den en primer lugar tranquilidad, que nos den seguridad, que nos generen confianza, ¿verdad? Pero ¿qué piensa usted sobre eso? Porque a partir de ahí, todo lo demás como que no carbura de la mejor manera. Bueno, nos queda poco tiempo, pero el tema de la crisis de los liderazgos es sumamente interesante porque no viene solo del partido de gobierno, viene además de bastantes instancias de representación. Nosotros, al menos en el observatorio, también hemos dado seguimiento a crisis internas de ciertos sectores, ¿verdad? Que también existen y que también se manifiestan. Por ejemplo, todos los dilemas que ha tenido UCAEP a lo interno como sector empresarial, los, los temas que ha tenido, por ejemplo, la Unión de Gobiernos Locales también a lo interno. Esto habla de que no se trata solo del gobierno y sus crisis de liderazgo, sino también las demás instancias de representación o los demás agrupamientos y sectores. Ahora, ¿esto por qué es sumamente interesante? Si usted recuerda las mesas de diálogo, cuando el programa Estado de la Nación, que por cierto hoy a las 10 de la mañana libera su más reciente informe, convoca a la mesa, le pide a los sectores que elijan una sola persona que les represente en ese espacio de toma de decisión. Una o un máximo de 4, no recuerdo ahorita la composición. Y hay sectores que no pudieron ponerse de acuerdo respecto a quién les podía representar, podía hablar y podía decidir en nombre de ellos. Entonces, esto es una situación que, como bien vos planteas, no es exclusiva del gobierno, sino que la podemos ver reflejada en distintos sectores y en distintos momentos, ¿verdad? También esto tiene que ver muchísimo con la gestión de los intereses. Hay todo hemos hecho todo un estudio de lo que tiene que ver, lo que se le llama la doctrina del shock, ¿verdad? Cómo se aprovechan ciertas crisis, a propósito de lo que la autora plantea en Naomi Klein, ciertas crisis que se gestionan y que hay ciertos ganadores y ciertos perdedores en estas crisis, quienes aprovechan el momento de crisis para efectos de hacer reformas del Estado, que es lo que estamos viendo al menos en este momento, para efectos de asegurarse algún beneficio o algunos privilegios en el mediano y largo plazo.
Entonces, hay muchísimos intereses en torno a cómo se va a resolver esta crisis. La pregunta es demasiado compleja, Gustavo. ¿Quién va a pagar esta Bueno, crisis y cómo la vamos a pagar? Esto hace que confluyan intereses económicos, sociales, hasta podríamos tirar un montón de categorías respecto a qué tipo de intereses confluyen y pone a los sectores en aprietos también. claro, ahora vamos encaminados al tercer tiempo, ¿verdad? Y prácticamente que final, ¿verdad? De la administración del presidente Carlos Alvarado. Y ya se empiezan a observar algunos juegos pirotécnicos relacionados con la campaña electoral de 2022. Incluso ya medios de comunicación empiezan a barajar nombres de una manera, pues, a veces muy alegre, a veces muy confirmada. Eh, Aventurada. Algunos son muy aventurados, otros parece que estaban deseando que los citaran porque algunos políticos, algunas figuras están deseando que la citen para mantener vigencia. Pero, ¿qué piensa usted que se avecine en el escenario político nacional para 2021, Eugenia? Ok, esa es una pregunta que nos queda muy poco tiempo también para responder, pero voy a tratar de puntualizar. El próximo año se viven todos los procesos internos de los partidos políticos, ¿verdad? Eso es un lente que vamos a tener que focalizar y ponerle como muchísimo cuidado. El hecho de que los partidos estén en sus procesos internos pone una serie de características, una serie de variables sobre la mesa. Tenemos una asamblea es sumamente fragmentada y ampliamente expuesta, fragmentada, digamos, ya no es un secreto que hay fraccionamientos a lo interno de las bancadas. Eso dificulta y pone en aprietos también una agenda, digamos, de recuperación económica, porque todas estas visiones, estos intereses respecto a cómo se va a pagar la crisis o quién la va a pagar, se encuentra con un escenario de toma de decisiones donde las bancadas ya no son monolíticas, bueno, nunca lo han sido, pero ya no se exponen al público como monolíticas, ya no votan todos en conjunto, por decirlo de alguna manera, y eso dificulta muchísimo la gestión de los asuntos públicos y la toma de decisiones, al menos en los procesos parlamentarios. Y un tercer elemento respecto a gobierno, que es un tema al que como ciudadanía tenemos que poner muchísima atención, y hay también una invitación a los medios. El gobierno a partir del 1 de diciembre tiene 8 meses de sesiones extraordinarias en el Congreso por una reforma constitucional al artículo 116. Por 8 meses el gobierno va a definir qué se habla o qué no se habla en la Asamblea Legislativa, qué se vota y qué no se vota. Ese es un poder importantísimo, es el poder de poner la agenda. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es si esa agenda hoy tiene contenido, cuáles son los proyectos grandes que le quedan al Ejecutivo en esta agenda y cómo va a sacar el máximo provecho en este espacio, en este momento histórico tan único que se abre, tan único para efectos de hacer las reformas que han venido hablando y resolver los temas que han venido planteando, ¿verdad? Es básicamente una oportunidad que si el gobierno sabe aprovechar, podría mover legislación sustantiva que nos apoye o nos apalanque, ¿verdad?, a salir de la situación económica. Entonces, la dificultad es que el gobierno, con un ministerio de la presidencia muy débil, que no hemos podido hablar de las figuras, con un ministerio de la presidencia muy débil, tiene que enfrentar una asamblea sumamente fragmentada, donde ya la cordialidad, por decirlo de alguna manera, se perdió. Entonces, con además una agenda que hay que construir, porque recordemos que lo que el gobierno presenta el 17 de septiembre como la agenda a discutir ante el Fondo Monetario Internacional es un documento de referencia, pero eso no son proyectos de ley todavía. Entonces, ver si el gobierno lo está trabajando, si los va a presentar, si no, cuál va a ser la apuesta histórica o la apuesta que va a hacer este gobierno para aprovechar estos 8 meses donde decide qué se habla y qué no se habla. Uno se Eso queda, va a ser un tema para dar seguimiento importantísimo. uno se queda pensando porque todos los gobiernos buscan dejar un legado, o todos los gobernantes. ¿Cuál será el legado que dejará esta administración? Porque creo que iba sobre la línea de el ordenamiento, el ordenar las finanzas públicas. Y la ley de las finanzas públicas de finales de 2018 era, creo que, la muestra más clara y el éxito incluso
de haber logrado que se aprobara esa primera reforma tributaria, ¿verdad? Lo que pasa es que se vino la pandemia y se agudizaron varios problemas. El primero, que es evidente, ¿verdad?, es la forma en que reaccionan tanto los gobiernos como los estados ante una situación tan crítica que, como hemos hablado, no solamente tiene que ver con la salud de las personas, sino que tiene que ver con la economía de las personas. Pero por el otro lado también nos pone en jaque con todo el tema del gasto público y de los impuestos y demás, ¿verdad? Entonces, se complica el legado del presidente Carlos Alvarado. No ha terminado la administración y tal vez eh, todavía se logre rescatar precisamente esa área a partir de lo que se extraiga de las mesas de diálogo, ¿verdad? Donde principalmente se buscará alguna manera de ir a negociar al Fondo Monetario Internacional una buena propuesta. Pero bueno, eso nos queda pendiente. Y lo que la gente se sigue preguntando, bueno, a mí me lo dicen todavía, es quién quiere ser presidente de este país, una Costa Rica tan complicada, quebrada. Así lo dicen, ¿verdad? No estoy afirmándolo yo, así lo dicen las personas. Está quebrada, tan complicada, aquí nadie se pone de acuerdo para nada. Pero siempre hay gente interesada, Eugenia, y siempre habrá gente interesada en gobernar, ¿verdad? Ah, en política no hay sillas vacías. Ese es un dicho de antaño que refleja que no es que en crisis necesariamente algunos más bien les parece más interesante, porque como te hablaba de todo este tema de la doctrina del shock, pueden definir y reestructurar a su gusto, ¿verdad? También en tiempos de crisis. Hay que dar seguimiento. Los partidos, al menos a lo interno, todavía creo que están, por lo que he leído, lo que he visto, están todavía en los dilemas de cómo gestionar sus procesos internos en tiempos donde las limitaciones sanitarias son importantes, ¿verdad? Van a tener que hacer arreglos estatutarios, van a tener que inclusive cambiar los procesos mediante los cuales siempre han elegido a sus candidaturas. Hay una apuesta importante en la Asamblea Legislativa que es del diputado Gustavo Viales y del diputado Enrique Sánchez, que tiene que ver con acortar la campaña o el periodo de presentación de gastos de los partidos políticos de la campaña electoral. Si mal no recuerdo, tiene la venia del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero va a ser, todavía estamos en un momento en que hay tanto sobre la mesa, hay tantos riesgos sobre la mesa, que tirarnos el foco hacia lo electoral podría desviarnos de temas sustantivos que todavía tenemos que resolver. Por Y eso, hablo de las personas con contratos suspendidos y ya sin trabajo hace muchísimo por tiempo. eso yo he querido que nosotros conversemos sobre política y no sobre política electoral, ¿verdad? Ya la última pregunta sí se la hice sobre esto, pero realmente antes de ocuparnos de quién viene, deberíamos de ver cómo nos ponemos de acuerdo con lo que tenemos en este momento. Ahora, yo sí voy a emitir un criterio personal. Creo que me parece muy bien que el Tribunal Supremo de Elecciones haya pronunciado con respecto a la propuesta que existe de estos diputados sobre acortar la campaña y reducir los gastos de la campaña. Pero no podemos tampoco olvidar que la campaña política es muy importante y que los gastos también del Estado en la campaña política, el gasto, vamos a decir, la inversión pública en la campaña electoral también es muy necesaria porque no queremos que vengan entonces recursos privados a financiar campañas electorales y que se genere otro tipo de situaciones. Y que la gente también, que todo esto se dedique a que la gente se informe sobre las propuestas, porque necesitamos votos informados, necesitamos gente que sepa por quién está votando y por qué está votando por ese partido o por esa persona. Y no estoy criticando la propuesta, insisto, de los diputados, pero también tenemos que tomar en cuenta esos elementos. Creo que usted estará de Sí, acuerdo conmigo en eso. totalmente, Gustavo. Esa es la lección número 1 del curso de partidos políticos de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Me acuerdo cuando lo llevé con el Ya, doctor Roxay Rosales, ya pasé el curso uno. con quien además ahora trabajo en el observatorio. La idea del financiamiento electoral desde el Estado tiene que ver con el hecho de que el dinero privado no tenga tanto peso respecto al resultado electoral, ¿verdad? Viene a ser una especie de equilibrador de estas diferencias o un contrapeso de estas diferencias que se pueden generar porque hay partidos a los que muchísimos bancos les prestan sin migraciones y hay
otros partidos políticos a los que nunca se les ha prestado recursos privados, ¿verdad? Bueno, bancarios al menos, muchos están recurriendo al sistema de endeudamiento, etcétera. Entonces, la inversión pública que hagamos en democracia es sustantiva y hablo también de la democracia electoral, esta inversión que hacemos en sacar nuestra cédula, que al tribunal le cuesta un recurso, viene a tratar de poner un piso en la campaña electoral y ha sido un tema de estudio sustantivo en nuestra disciplina que tiene que ver con todo el financiamiento de las campañas políticas y cómo eso puede coadyuvar o no a democracias más sanas y más prósperas en términos de la definición de la toma de las decisiones, ¿verdad? Cómo determina o no el financiamiento en campaña ciertas características, todavía con varios partidos políticos, no, ahorita no preciso el número, con cuestionamientos de campañas anteriores en el Tribunal Supremo de Elecciones, que también no hay que perderles de vista. Yo quisiera cerrar, Eugenia, motivando a todas las personas a que se sigan interesando en la cosa pública, en el tema político. Insisto, no en el tema, ahorita no es el tema político electoral, aunque no podemos perderlo de vista, y no dejar que sean otros, ¿verdad? Solamente otros los que se entiendan de eso, y es que yo no quiero saber nada de política, o es que yo no entiendo de política, son términos muy populares. Todos tenemos también una responsabilidad con el país, tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Y es también de estar interesados y en valorar la función de nuestros gobernantes de cara también a nuevos procesos electorales y que todos nos involucremos y que todos entendamos que tenemos una enorme responsabilidad para sacar a Costa Rica adelante. Gracias, Eugenia. Un gusto y cuando quieras conversamos más tiempo también. Claro que Buen sí. día. Yo quiero invitar, mañana vamos a tener a las 7:30 de la mañana en la CETEC, vamos a conocer el trabajo de unos jóvenes estudiantes del tecnológico que ganaron un certamen que se llama Hackathon. Y el jueves vamos a entrevistar a Belisario Solano, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. El tema que trataremos será libertad de expresión en nuestro país. Que esté muy bien, muchísimas gracias y que tenga un feliz día.